Noticias de Radio Pichincha. Saludamos de esta hora al sociólogo y analista político Agustín Burbano, que nos acompaña vía telemática. Agustín, buenos días. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, en medio del escándalo por esta forma de actuar de los asesores del presidente de la República en la selección de del representante de la Superintendencia de Bancos, esta forma de amenazar incluso en medio de un escándalo generado por un operativo en el que se salpica a un legislador de la bancada del oficialismo y se salpica a un asesor presidencial también. El presidente de la República ha señalado que su gobierno ha hecho una inversión millonaria, que ha hecho más que las dos administraciones anteriores. Es una cortina de humo este comentario. Agustín, buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis, buenos días, un saludo a Radio Pichincha y un saludo a toda su audiencia. Buenos días, Agustín. La verdad es una raya más al tigre y a mí me apena. Estuve ayer haciendo una revisión en la tarde, en la noche de las noticias. No encontré una buena noticia el día de ayer. Y creo que este ejercicio ya me viene pasando varios días. Y lamento mucho porque lo que esto está reflejando es que el gobierno, a pesar de todos los días de movilización que tuvimos en junio, en vez de darse un giro de 180 grados y encarar la realidad de frente, encarar los problemas de la realidad, agarrar al toro por los cuernos, como quien dice, empezar a enfrentar esta multiplicidad de crisis que nos atraviesan de frente, sigue dando las espaldas a los problemas que tiene el país y al contrario, persiste en estar interesado en intervenir desde las funciones gubernamentales, desde las más altas magistraturas del Estado, solamente en aquellos intereses particulares que le resultan favorables a su proyecto político concreto y a su modelo particular de acumulación. ¿Y por qué digo esto? Tuvimos ayer el sicariato de un precandidato en las elecciones seccionales que se nos vienen en la provincia de Manabí. Siguen y persisten las denuncias de personal de salud de que hay desabastecimiento, no hay turnos, no hay personal médico, no hay insumos ni medicamentos en los hospitales. Ayer circuló un video de denuncias de cómo se están maquillando los hospitales cuando existen visitas de funcionarios del gobierno o cuando van medios de comunicación, o en algunos hospitales ya ni les importa y la realidad se despliega tal como es. Persistimos con un alto nivel de desempleo, persistimos con problemas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las mesas de diálogo están entrampadas y el gobierno y el presidente está dedicado a algo de esto, está preocupado en algo de esto, nos ha traído noticias positivas, políticas públicas nuevas en alguna de estas problemáticas. No, el gobierno está interesado en intervenir en una terna de superintendencia de bancos que el mismo gobierno elaboró y después que el mismo gobierno empieza a bloquear desde el Ejecutivo. Entonces, la verdad que el panorama es altamente desolador y que en medio de esto veamos que existe un consejero presidencial, un consejero del presidente Lasso, Aparicio Caicedo, uno de los directores de su fundación Ecuador Libre, que esté practicando, realizando conductas prácticas reñidas con la ley, poco éticas, para bloquear la designación de la terna de la superintendencia de bancos, es francamente ya, es de no creer, y es de no creer el silencio gubernamental frente a este escándalo también. Agustín, qué gusto, como siempre, igual, poder conversar con usted. Lo que nos dejó junio, yo, digamos, coincidiendo con la visión y la necesidad de exigirle y de reclamarle a un gobierno que tiene una orientación política, económica, social muy clara, muy bien definida, y que creo eso lo sabíamos los más de 13 millones de electores el 2021. Pero tomando en cuenta eso y coincidiendo con las exigencias que se manifestaron en las calles durante junio, yo guardaba cierta esperanza de que exista dentro del gobierno un proceso más claro, más lúcido de reflexión, pero después, pocas horas después de que finalizó el paro y viendo, digamos, la forma en la que se sentaron, sobre todo del lado del gobierno, a conversar, cuando el presidente se negó desde un principio a sentarse él, cuando él como jefe y cabeza del gobierno debía haber sido el primero en haber puesto el pecho a las balas, por llamarlo de alguna forma, pero tenía que haber estado él presente ahí, no mandar a sus delegados y demás. A mí me dejó un sabor amargo y dije, estos 90 días que vienen van a ser una suerte, y perdónenme el uso del término, pero una suerte de engañabobos.
Lo que hemos visto en las últimas horas demostraría que en efecto lo único que buscaba el gobierno era ganar un poco de tiempo, ¿o no? Yo no, yo creo que no existe, y eso es claro, de parte del presidente Guillermo Lasso y por ende por parte de la gran mayoría de su gabinete, un compromiso serio con el proceso de diálogo. Creo que puede existir una excepción con el ministro Jiménez, pero creo que en esa postura Jiménez está muy solo y está muy aislado dentro del gabinete. Creo que esta ausencia del presidente durante las manifestaciones en el diálogo y en las mesas de diálogo que se abrieron a partir del 13 de julio demuestra también cómo el presidente está pensando la comunidad política en el Ecuador, porque a mí no me entra en la cabeza cómo un presidente de una república puede pensar que no sostener buenas relaciones con el presidente del Consejo de Gobierno de los Pueblos y las Nacionalidades Indígenas del Ecuador es algo que puede hacer y sostener una gobernabilidad y una comunidad política democrática en el país. Y el mensaje que está mandando el presidente al conjunto de los pueblos y nacionalidades con sus ausencias es eso, es un mensaje de desprecio, es un mensaje de falta de respeto. Absolutamente. Pero en este sentido sí quisiera rescatar que a pesar de los desaires gubernamentales, a pesar de las agresiones del presidente Guillermo Lasso, Fenocin, CONAIE, la FEINE han demostrado voluntad de persistir en el diálogo porque ellos están forzando un mecanismo democrático para ver si puede existir algún punto de inflexión en las políticas públicas. A mí me llaman mucho la atención los temas de las mesas de diálogo, porque en definitiva lo que le están pidiendo al gobierno de Guillermo Lasso es que gobierne. O sea, las mesas de diálogo están hablando, se plantean temas de subsidio agrícola, de empleo y derechos laborales, temas de seguridad, de educación superior, de salud, de control de precios, de combustibles, del tema de los créditos. En definitiva, lo que están haciendo las movilizaciones es abrir mesas donde se pongan en discusión los temas claves de la gobernabilidad del país y sobre el cual el gobierno no está haciendo nada. Es decir, las organizaciones sociales le están diciendo, presidente, gobierne, vamos 1 año y medio y usted no gobierna, y usted no incide, y usted no toma decisiones favorables a las mayorías en los temas más importantes del país. Y creo que el gobierno se está perdiendo una de las últimas oportunidades que tiene de empezar a ejercer las funciones para las cuales fue electo. Y el escenario en este sentido no deja de ser preocupante. Agustín, ¿usted cree que, pese a todos estos antecedentes que usted menciona, finalmente cuando concluyan esos 90 días que se han fijado de plazo las organizaciones indígenas y para tener resultados, se obtengan en realidad esos resultados por un lado? Y por otro, ¿cómo justificar declaraciones como las que yo le decía al principio del presidente de la República en el sentido de magnificar la gestión gubernamental? Decir que se ha hecho mucho más que 2 gestiones anteriores, que se ha invertido una cantidad millonaria, por ejemplo, en el área social de alrededor de 14.000 millones de dólares, cuando la gente se pregunta dónde está esa inversión, en qué se refleja, cómo se visibiliza, cómo el ciudadano común y corriente se beneficia de esa gestión y de esa inversión. Voy a empezar por lo segundo, Licenia. Gracias por las preguntas. Yo creo que, y esto es evidente, esto es algo que no es algo que crea yo, creo que aquí existe consenso entre muchas personas que hacen análisis político y también análisis de comunicación gubernamental y de discursos políticos. El gobierno sigue, y el presidente Lasso en particular, sigue con un discurso electoral. Pues el gobierno sigue con un discurso electoralizado en el cual insufla expectativas, en el cual magnifica su presencia en el espacio público, pero en el cual todavía no tiene ni obras ni gestión para demostrar, más allá de la vacunación, que después de la segunda dosis empieza a ser muy problemática en el país. Más allá de ese proceso de vacunación, el gobierno no tiene nada para demostrar. Entonces el gobierno, ante esa ausencia, sigue en un discurso electoral. Y eso es súper contraproducente, porque en la medida en que generas expectativas, no tienes gestión y traicionas esas expectativas, empiezas a minar tu propia base de sustentación. Entonces la respuesta inmediata del gobierno frente a ese ejercicio erróneo de comunicación de los últimos 10 meses, 12 meses, es empezar a decir que ya está hecho, que todo lo que ha prometido, o que ya está hecho, o que ha hecho más que los 2 gobiernos anteriores. Y el problema es que a la gente, a las personas, cuando están experimentando una calidad de vida medianamente digna, tú les puedes decir, hey, usted podría estar mejor, y varias personas se pueden creer eso.
Pero cuando las personas van a la cuenta bancaria y ven que tienen deudas irresolubles y que tuvieron una negociación de privados con el banco admitida por esa ley orgánica de apoyo humanitario que el gobierno vetó la derogatoria de esa ley, y ven que no tienen herramientas para negociar en mejores condiciones frente al banco, cuando abren la refrigeradora o abren la alacena y ven que no tienen comida para llegar a fin de mes, cuando van al monedero y ven que no tienen suficiente plata para ir y pagar el pasaje de bus y poder hacer sus responsabilidades cotidianas. Es decir, cuando la gente está pasándola mal, como le estamos pasando el momento de hoy, en los últimos 5 años, a la gente no le puedes decir que está bien. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, y esto se le va a regresar como un boomerang. Y esto se empieza a ver en las últimas encuestas de opinión pública, una afectación muy grande en la sierra, particularmente en Quito y en Azuay. Vamos a ir entrando al tema también preelectoral, Agustín, pero sí me gustaría profundizar y mucho. Veo que coincido absolutamente con lo que dice Agustín. Fue casi lo mismo que mencionaba yo en el comentario, porque seguimos viendo a un presidente en funciones comportarse como un candidato en campaña. O sea, ya van a ver lo que hacemos en estos próximos 3 años. El discurso o el informe a la Nación de mayo pasado fue exactamente lo mismo. Fue una retórica llena de buenas intenciones de lo que podremos hacer, más allá de lo poco que ha hecho durante este primer año. Pero algo tiene que haber detrás de eso, Agustín. ¿Hay un plan? ¿Cuál es ese plan que tiene Guillermo Lasso y su equipo de trabajo con esta constante de querer aparecer en eventos públicos, hablando de lo que se va a hacer, manteniendo sí el tema de la vacunación vivo, como que la gran obra que ha hecho el gobierno, pero ¿qué están haciendo? O sea, mientras no construyen escuelas, ni carreteras, ni hidroeléctricas, ni hospitales, ni aeropuertos, ni nada, algo deben estar haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Alexis, sí tienen un plan. El tema es que no es un plan ni para las mayorías de este país, ni para favorecer a los intereses populares de este país, ni para satisfacer las demandas de plurinacionalidad, ni para satisfacer las demandas de los grupos de trabajadoras y trabajadores, ni para satisfacer las agendas y las demandas de la justicia de género en este país. Es decir, ninguna de las agendas del campo social y popular, nacional o plurinacional, están siendo atendidas por este gobierno. ¿Qué agendas son? Son agendas que pretenden profundizar, porque esto ya se viene haciendo, pretenden profundizar la instrumentalización del Estado en favor de los intereses particulares del sector financiero en concreto. Y eso está clarísimo. Hay toda una agenda de eliminación del impuesto de salida de divisas, hay toda una agenda de una integración, de una proceso de negociación y de firma de tratados de libre comercio muy agresivo. Hay un dogma muy fuerte de la integración comercial, de la liberación de aranceles por la liberación de aranceles, sin ningún mínimo análisis de las implicaciones que eso tiene en nuestras formas de conectarnos al mundo, en las reservas internacionales. Hay una agenda muy fuerte de disminución de impuestos para las élites, para el 1%, para el sector más concentrado. Hay una agenda muy fuerte de exención de impuestos para las inversiones extranjeras, que en la práctica, cuando uno empieza a escarbar, es blanqueo de capitales de propios ecuatorianos y ecuatorianas que tienen dinero en el extranjero y que lo vienen y lo repatrian y sin ninguna sanción, sin ningún pago de impuestos. Esto ya se empezó a ver desde la ley del ministro Martínez de mediados del 2018. Es decir, sí hay una agenda de flexibilización laboral. Quieren disminuir los costos laborales en el país, trasladando los costos de las crisis al sector de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces la agenda está. Quieren disminuir las capacidades estatales, quieren disminuir el presupuesto del Estado para dejar más recursos para el pago de la deuda. Habría que ver quiénes son los tenedores de los bonos del pago de la deuda, si es que las personas que están tomando las decisiones de disminuir el presupuesto del Estado, de disminuir el déficit fiscal, el ajuste fiscal, son las mismas personas que se están beneficiando de los pagos de la deuda. Eso hay que estudiar muy bien porque hay un conflicto de intereses muy serio. Entonces la agenda está. El tema es que no les importa la sobrevivencia del país a mediano plazo. Lo que les importa es seguir contribuyendo a su modelo y a su régimen de acumulación. Agustín, ¿hasta qué punto este escándalo de los asesores del presidente de la República en diversas instancias le pueden generar una baja aún
mayor en cuanto a su credibilidad, porque la bandera del gobierno ha sido esta lucha contra la corrupción. Se presentó como un gobierno absolutamente honesto, tildando y señalando a todos los demás como corruptos, pero resulta que hay al menos indicios de que hay casos de corrupción en el gobierno actual, y que en algunos de ellos incluso estarían participando sus propios consejeros presidenciales. ¿Hasta qué punto esto va a afectar en su credibilidad, por un lado? Y por otro, ¿cómo pueden sostener, con el escándalo ahora del superintendente de bancos, cómo pueden sostener que ellos respetan a las demás funciones del Estado y que no hay interferencia en ellas? Muchas gracias por la pregunta, Licenia. A ver, voy a retomar algunas ideas que hace algunos años sacó ya Fernando Bustamante en El Telégrafo. Fernando comentaba que hay una particularidad en el país, y es que hay instituciones que rigen nuestra vida cotidiana, que rigen nuestra vida política, pero no son las instituciones que están consagradas en la Constitución y en la ley. Hay instituciones y hay prácticas que experimentamos y que son visibles y que salen de escándalo en escándalo como problemas públicos, pero que no están consagrados en ningún cuerpo legal y sin embargo tienen más fuerza que cualquier cuerpo legal. Y esas instituciones son instituciones clandestinas, son instituciones informales y que tienen efectos en la reproducción de nuestro sistema económico y nuestro sistema político. Y ahí está el tráfico de influencias, el patrimonialismo, el corporativismo, la venta y compra de cargos públicos, etcétera. Entonces, yo sí creo que debemos de verdad empezar a pensar cómo la informalidad y los arreglos clandestinos están empezando son un problema de verdad muy serio en la vida política de este país. Porque lo que está sucediendo con los escándalos, ya sea del caso Danubio, ya sea con el escándalo de Aparicio Caicedo, el caso Danubio, donde está involucrado el ex consejero ad honorem Juan José Pons y su hijo, hay que anotar, yo no encuentro el decreto por el cual el presidente Lasso le haya aceptado la renuncia al consejero Pons, y eso es algo que hay que recalcar, porque las cosas en este gobierno se hacen muy desprolijamente. Y una cosa adicional, Agustín, a propósito del tema de los ad honorem. ¿Quién hace las cosas gratis? No solo en Ecuador, pero ¿quién entra a la función pública para hacer las cosas solamente dejándose guiar por la buena voluntad? No, nadie, pero es claro que aquí lo que les interesa es tener la capacidad de generar todos estos arreglos informales y clandestinos que estoy hablando, que son muy importantes en el sistema político, la capacidad de traficar influencias, la capacidad de hablar en nombre del presidente, la capacidad de tomar decisiones, pero también las barreras legales para no ser sujeto de ningún tipo de control democrático por esas acciones. Es decir, hemos tenido intervenciones de Aparicio Caicedo y de Juan José Pons, claves en la administración pública, claves en la administración de los recursos públicos, claves en la generación y la formulación de políticas públicas, y que por lo tanto deberían estar sujetos a control democrático y político, pero no lo están. ¿Por qué? Porque son consejeros ad honorem. Entonces, ahí hay una trampa y nos quieren ver la cara, lamentablemente nos quieren ver la cara. Y yo sí creo, y aquí quiero con esto ir cerrando un poco esta idea, pero me llama la atención que sea justamente de mano del retorno de las élites políticas tradicionales de Quito, de Guayaquil, al gobierno, que estas prácticas empiecen a ser nombradas cada vez con mayor frecuencia en los medios de comunicación como escándalo. Porque en teoría las élites de Quito, las élites de Guayaquil que nos gobiernan, Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo, Guillermo Lasso, Duarte, qué sé yo, Sonnenholzner, pongamos el nombre de las personas que han pasado. En teoría, por su condición de élites, en teoría deberían tener incorporado primero una alta formación, una alta instrucción formal, pero segundo, en teoría, deberían también ser portadoras de buenas prácticas y de buenas costumbres. Pero lo que vemos es que desde que llegan al poder empiezan escándalos que no teníamos hace mucho tiempo, los escándalos del ISPOL, tenemos el problema de los cadáveres, de la pandemia, de los sobreprecios de los hospitales, de las farmacias, del retorno de los Bucaram, es decir, las élites ni siquiera se valen ya de la necesidad de tener capital cultural, de tener formación educativa y tampoco buenas prácticas éticas y buenas costumbres. Entonces, en realidad, la decadencia que están demostrando nuestras élites también es un dato para preocuparnos. No existe sociedad
sin élites. Cuando las élites empiezan ya a demostrar este comportamiento decadente, prescindir de formación educativa, prescindir de buenas prácticas éticas y de buenas costumbres, estamos en el acabose. Sin embargo, se pasaron 10 años diciendo que porque se eliminó cívica y ética de la malla curricular, estamos como estamos, ¿no? Y esos fueron de los que se educaron con esa malla curricular. Agustín, leía con mucho interés y atención un hilo de tweets a propósito de el descenso de imagen, credibilidad, confianza de Guillermo Lasso a partir de las protestas de junio, y particularmente de lo que sucedería en Quito, que se había convertido en los últimos años en el bastión de Guillermo Lasso. De hecho, Quito, con parte de la sierra centro del país, fue el bastión electoral de Guillermo Lasso. Y hoy el presidente experimenta un descenso en su imagen, en su credibilidad, en la confianza ciudadana. Vamos a vivir elecciones seccionales, ya mismo. Hace algunos días atrás, Luz Helena Colom en este espacio dijo que la derecha no logró consolidar una alianza porque ninguno de los cuadros que va por las derechas, por ejemplo, Andrés Páez, Patricio Alarcón, Freile y otros tantos, querían correr cobijados por la bandera de Creo porque iban a arrastrar un lastre. ¿Qué va a pasar entonces con los candidatos que de alguna forma se identifican con el gobierno? Me refiero, por ejemplo, no solo a Luz Helena Coloma, que va a ir por Creo, o a Eduardo del Pozo, también por Creo a la prefectura, sino Andrés Páez, que estuvo, por ejemplo, liderando la movilización en las Chiris, o algunos otros, como Patricio Alarcón, que también se identificó con un respaldo al gobierno de Moreno en su momento en octubre, y a Lasso ahora en junio. Un poco la lectura política de esta pre-campaña que vamos a vivir en Ecuador, y principalmente en Quito y Pichincha, Agustín. Gracias, Alexis. Bueno, por lo que mencionaste el hilo de Twitter y porque esto se conecta con una de las preguntas anteriores, quiero empezar diciendo que a mí me llama profundamente la atención que casi la mitad del electorado de la muestra universal de algunas encuestas que he visto no son capaces de identificar a qué sector del país está favoreciendo las políticas de Guillermo Lasso, ni el gobierno de Guillermo Lasso. Y es evidente que existe un sistema financiero y un sistema comercial importador que está siendo beneficiario de las políticas de Guillermo Lasso. Y digo esto porque aquí hay que hacer un fuerte llamado de atención a los liderazgos progresistas, a los liderazgos de izquierdas o de centroizquierda del país, que no estén comunicando y no estén instalando mensajes pedagógicos entre las ciudadanías, demostrando por qué el estado de situación actual, las crisis que estamos viviendo están conectadas con las políticas públicas del modelo de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno y el neoliberalismo. Quería empezar por ahí porque es grave que las personas no puedan estar identificando que son los intereses particulares de los bancos y de los banqueros los que nos tienen en esta situación. Dicho esto, creo que cambió súbitamente, es un acontecimiento lo que sucedió en junio y eso cambió, transformó la conversación pública y las posturas en Quito. Creo que van a tener que apelar a un cambio de estrategia drástico. Si es que apelaron a Andrés Páez porque pensaban que era una figura que podía insuflar el clasismo, el racismo, las posturas más protofascistas y fachas de Quito para construir capital político, una identidad política quiteña, creo que esa estrategia va a tener límites muy claros. Creo que van a poder acumular y condensar apoyos en un núcleo muy duro, pero creo que van a tener muchas dificultades para expandirse por fuera del hipernorte de Quito, de la zona de Iñaquito, Rumipamba, qué sé yo, del norte de Quito, el centro norte de Quito y los valles, particularmente el valle de Cumbaya y Tumbaco. Creo que ya si es que nos vamos de espacios urbanos más populares, sobre todo hacia la parroquia de Calderón, o si es que nos vamos hacia Solanda, que son dos distritos claves, creo que ahí esa estrategia no va a funcionar. Entonces creo que ahí van a tener serias dificultades. Sí, creo que el gran ausente de estas elecciones seccionales va a ser el gobierno, y va a ser el gobierno porque nadie va a querer la imagen de Guillermo Lasso en su papeleta y nadie va a querer la imagen de Guillermo Lasso lastrando votos. Eso es lo que te podría decir. Creo que ya sobre Quito y Pichincha, respecto de Pichincha, de la prefectura de Pichincha, yo ahí tengo, dentro de todo lo que nos está sucediendo, yo me alegro ver en que hay una contienda electoral entre Paola Pavón y Guillermo Churuchumbi. O sea, de todas las competencias electorales que se ven, esta para mí es una competencia electoral
que solo le puede traer cosas buenas a la población de Pichincha. Así que me alegro que tengamos una disputa electoral en el cual no estemos decidiendo para empezar entre el mal A y el mal B, sino que de verdad haya dos propuestas cercanas al campo nacional, al campo democrático, con capacidad de irradiar políticas públicas de sentidos populares, y creo que va a ser una competencia muy sana, y te juro que me siento contento de esa competencia. Hace mucho que no se veía una competencia así. O sea, ¿identificas la pelea por la prefectura únicamente entre estas dos candidaturas, o estás hablando, Agustín, desde quizás la coincidencia que pueda haber con respecto de los planes de campaña que puedan prometer estos dos candidatos? Eso, pero también que de verdad miras a nivel nacional y no hay una competencia a nivel de prefectura con dos candidaturas así de beneficiosas para el electorado y que tengan capacidad de ganar, porque hay candidaturas con problemas por todo lado. Pero en el caso particular de la prefectura de Pichincha, las dos candidaturas con más posibilidades de ganar son candidaturas bastante sanas y además con un ejercicio político que las avala. Entonces, en ese sentido, creo que hay una particularidad en las elecciones de Pichincha. Es una elección feliz, a diferencia de otras elecciones que no son elecciones felices. Esta es una elección y una competencia bastante feliz. O sea, no va a ser una campaña sucia, me imagino, tampoco, ¿no? Y entre Paola y Guillermo hay muchas cosas buenas por las cuales votar y elegir. ¿Pero qué podría causar o generar una definición en el electorado entre estas candidaturas? ¿Qué podría marcar la diferencia? La campaña. Es decir, las campañas electorales existen porque sí son momentos clave donde se condensan sentidos, se generan conversaciones públicas muy intensas con sectores públicos muy movilizados que tienen demandas de agendas particulares, y va a ser esa capacidad de moverse y de generar expectativas y de generar promesas y hacer que esas promesas sean verosímiles lo que va a declinar o va a decantar la votación hacia uno u otro lugar. ¿Hasta qué punto ayuda o perjudica el hecho de que estas candidaturas tengan también sus compañeros de fórmula para la alcaldía, por ejemplo? Creo que ahí en ese punto puede significar, hay que ver qué va a pasar con la definición de Yunda, porque con Yunda está pasando dos cosas. Por una parte, tiene una alta intención, o sea, está arrancando con un piso alto. 13. Su candidatura todavía está siendo sujeta de judicialización, pero por otra parte, Yunda ya no porta hace 4 o 5 años, en la última elección, Jorge Yunda sí portaba este sentido popular y este sentido antiélite, disruptivo de, hey, yo soy el candidato popular, yo soy el blanco de ataques racistas y clasistas. Pero en la alcaldía él se juntó con las élites. Gobernó con las élites que después le dieron una patada en el traste y le dijeron, te fuiste. Por eso, Yunda ya no porta eso. Y ya hay mucha gente que, a pesar de reconocer estos rasgos plebeyos en Yunda, ya no siente desde el campo popular sus intereses representados por él. Entonces, en ese sentido, eso sí puede ser un lastre para Guillermo Churuchumbi. Y sí puede ser una disminución de las capacidades de Guillermo Churuchumbi para permear sectores populares en la ciudad. Ahora, no hay que desconocer también que Jorge Yunda es un actor importante de la comunicación en la provincia y que tiene una base material y un dispositivo comunicacional importante con el cual entonces tiene herramientas para subvertir eso. Pero sí, Yunda ya no es el candidato que fue hace 4 años y su mala gestión en esta primera alcaldía ya le depara, no le depara el mejor de los arranques. Pero esta y suerte de ahí lo último que te podría decir respecto de Quito, y con esto quiero cerrar, es que es necesario y es vital que las candidaturas de Quito ya empiecen a hablarle a la ciudad, porque en Quito adolecemos de un problema, y es que como somos la capital del país, estamos muy concentrados y muy enfocados en los problemas nacionales, y es necesario que las candidaturas de Quito ya empiecen a hablarle a la identidad quiteña, a los problemas públicos de Quito, y empecemos a construir cierta autonomía relativa de los temas nacionales, porque si no, esa identificación fuerte entre candidato a la alcaldía y Quito no se va a consolidar, y eso es importante que se empiece a suceder en estos lares. ¿Cuáles son esos principales problemas a su criterio, Agustín? De la ciudad de Quito. Claro. Ufa. Hay muchísimo para empezar. Creo que lo principal que hay que retomar son 3, 4 cosas. Lo primero que te diría es, estamos experimentando una crisis económica muy grande, muy importante, y en ese sentido hay que tratar de direccionar los procesos de construcción pública
en Quito para que el dinero no se quede en 3, 4, 5 constructoras, sino para que el dinero llegue de verdad a los sectores populares. Y aquí hay que rescatar la experiencia del Corcho Cordero en los 90s en Cuenca. El Corcho Cordero hizo pavimentación con concreto en la ciudad de Cuenca y no contrató a las típicas constructoras de la ciudad, sino que se organizó con los curas, organizó cooperativas y se aseguró que el dinero llegue a los barrios populares, porque si es que algo tenemos en la fuerza de trabajo popular es gente que sabe de construcción y de albañilería. Hay que asegurar que los procesos de compra pública permitan erradicar un poco estos problemas de que no llegamos a fin de mes. Y ahí el rol del municipio en la construcción pública es clave. Hay que generar espacios públicos, hay que fortalecer los espacios públicos en Quito. Ahí tiene un rol clave el municipio. Creo que hay que retomar ciertas políticas que quedaron olvidadas de la administración de Barrera, de todo un sistema de cuidados, los guaguacentros del 60 y piquito. Hay todo un sistema de protección social de pequeña infancia, temprana infancia, de los adultos mayores, que sí estaba ayudando mucho a los sectores populares y estaba ayudando mucho en una clave de justicia de género a las mujeres también en sus trabajos de cuidados, y eso hay que volver a retomar, porque eso también va a ser clave para la reactivación económica de la ciudad. Y por último, lo que te diría es que hay que tener de una vez por todas un nuevo concepto de movilidad, aprovechando que ya está muy demorado y tiene que salir el metro. Tenemos que tener un nuevo concepto de movilidad en la ciudad. Es impresionante que sigamos con este sistema desarticulado, hiper desorganizado de transporte urbano público. Agustín, yo quisiera volver nuevamente al episodio de junio, quedándome en Quito, porque hace algunos días en uno de los diálogos más interesantes que hemos tenido con precandidatos, antes de conocer incluso de que iba a ser candidato en la lista de la Revolución Ciudadana por el Distrito Centro, Wilson Merino acá nos dijo, uno de los problemas más graves en Quito y contra los que hay que luchar, y creo que va a ser una misión además de la gran mayoría de quienes vivimos y estamos en Quito y queremos de esta ciudad, va a ser la lucha contra el fascismo. Algo ya lo mencionó hace un momento Agustín, pero ¿qué tan importante va a ser que la nueva alcaldía trate de reconstruir lo que denominan ustedes, los estudiosos de las ciencias sociales, el tejido social? No, en realidad es clave. Tengo un amigo que siempre dice que la primera patria es el barrio, y creo que aquí en Quito nos estamos olvidando mucho de eso. Y eso lo que está demostrando es que no nos sentimos próximos y no tenemos lazos sociales, comunitarios, que nos empiecen, que nos obliguen, que potencien nuestra capacidad de ocupar lo público y nuestro espacio cotidiano de mejor manera. Y creo que ahí la alcaldía tiene un rol clave en potenciar esos lazos sociales, esos procesos de integración, porque si es que el tejido social está roto y eso se expresa en lógicas de falta de solidaridad, de falta de provisión de servicios públicos, de brechas, de desigualdades, creo que en ese nivel de convivencia, de tener buenas prácticas ciudadanas, creo que ahí la alcaldía tiene mucho que hacer, y tiene mucho que hacer no solo desde campañas de comunicación y de concientización, tiene mucho que hacer también desde las mismas políticas públicas. Y aquí creo que el tema que más está demandando la ciudadanía y que se puede resolver en gran parte con organización comunitaria es el tema de la seguridad. Y ojalá la administración municipal que venga tenga en cuenta que esta palabra, este término tejido social, esta dimensión comunitaria de la seguridad es clave para enfrentar el problema que estamos teniendo. Muchísimas gracias, Agustín. Siempre muy interesante conversar con usted, muy amable. Licenia, Alexis, muchas gracias por la invitación. Un buen día. Fuerte abrazo, gracias Agustín.